Gracias, señor presidente. Buenos días. A mí no, mire usted, perdone que le sea franco, pero es que no acabo de entender exactamente la función del CIO en materia de cursos de formación. Parece ser que era recibir la transferencia de la Consejería de la Subvención y traspasarla. No, hombre, perdón. O sea, ¿es así? ¿O? No, vamos a ver. Nosotros teníamos actividades complementarias que estaban previstas teníamos el departamento de orientación, dependía de nosotros. Teníamos el departamento, también tuvimos varias escuelas talleres. Teníamos el seguimiento de las tareas formativas de la UTE. Teníamos, posteriormente se incorporaron el departamento de I+D+I. Es decir, el CIO tenía muchísima actividad, el consorcio como tal. Y éramos 5 personas. Es que tampoco fuésemos. Pero en materia de formación para el empleo recibían una subvención. ¿Recibían aparte otro tipo de subvenciones? No, vamos a ver. Nosotros recibimos la subvención completa. Lo que decía el parlamentario de Izquierda Unida, señor Castro, que decía, hay una retención de un 25%. Esa palabra no es correcta. Es que el consorcio, para sus gastos de funcionamiento, su seguimiento y todas las tareas que tenía encomendadas, que eran múltiples, tenía una parte también para inversiones, que es que estamos hablando de inversiones que nos han citado, que era otro parámetro aparte de la formación. En esa cantidad, ¿qué? Su subvención entonces era especial, distinta a las que se daban. Pues mire usted, era la subvención que nos daba el presidente que pedía el presidente del consorcio, que autorizaba el presidente del consorcio y que era a su vez director general de formación profesional para el empleo. Yo no sé si el vehículo más adecuado hubiese sido, en lugar de subvenciones, hubiesen sido transferencias a través del Parlamento, partidas presupuestarias a través del Parlamento. No lo sé, como hay en otros consorcios de otro tipo. Yo no lo sé, yo ahí no me meto porque no. Claro, es que la apariencia, vamos a ver, si usted tiene al presidente, director general del órgano gestor, que tanto se ha hablado aquí esta mañana porque he estado escuchándolo que te solicitaba la subvención y el mismo órgano gestor era quien autorizaba y ante quien se rendía cuentas, por aquí van a venir los órganos rectores, los órganos gestores, los presidentes, pregúntenselo a ellos. Yo era gerente. Yo, en los estatutos del consorcio, mis tareas eran todas elaborar propuestas de estructura de plantilla, elaborar propuestas de plantilla, la propuesta de reglamento, elaborar propuestas de plataforma, elaborar propuestas del Consejo General, elaborar anteproyectos de presupuesto, elaborar cuentas, formular propuestas, organizar y dirigir los recursos humanos. Yo lo único que firmaba era las nóminas los contratos del personal. Lo único que tenía aquí, lo dice por aquí. Incluso yo tenía capacidad para ordenar pagos. Tenían una cantidad pequeña, pero nunca utilicé esa prerrogativa. Yo viajaba a Sevilla todos los meses, 1 o 2 veces. Venía a la dirección general que estaba en Itasa. No se me olvidará los viajes a Sevilla. Con mis carpetas de firma. Había estado antes en la intervención en Málaga, en el SAE de Málaga. Calle, Muelle Heredia, el SAE, donde estaba, que han pasado Juan 23. Pasaba antes por la secretaría del consorcio que estaba en el ayuntamiento de Mijas. El secretario miraba aquellos documentos que tenían que pasar por secretaría, que algunos tenían que emitir un informe, emitía su informe. Íbamos a la intervención a Málaga, firmaba. Algunas veces era personalmente y otras veces mandaba valija. Y generalmente a Sevilla todos los meses, que tengo ahí la relación de visitas a Sevilla, porque devengaron dieta, desplazamiento en mi coche y en el tren y la media dieta, porque echaba todo el día. Y se le presentaban las cuentas y firmaba, o no, o se la dejaba allí para estudiarlas. Y posteriormente por valija nos la enviaban. Ese era el procedimiento durante 10 años, o 11 que estaba allí. Nunca se interrumpió ese procedimiento. Claro, pero lo que deduzco es que el importe de la subvención al CIO era global, completo, conjunto. Exactamente. Un bloque que evidentemente no le estoy diciendo
si una vez que se recibía el destino era o no el apropiado desde el punto de vista del funcionamiento interno del CIO, que supongo que sí, por lo que usted está contando, y que estaba hiper supervisado, pero lo que sí soy capaz de deducir es que entonces el fondo en sí mismo, de formación para el empleo, se empleaba indebidamente por parte del Servicio Andaluz. Yo ya no lo sé. Evidentemente, lo que sí nos está diciendo usted es que no todo iba exclusivamente a cursos de formación. Vamos a ver, todas las actividades que hacíamos en el consorcio, todas, porque ahí no se hacía otro tipo de actividad, eran dedicadas a la formación. Mire usted, yo hacía, como director gerente, teníamos entrevistas con empresarios para la inserción laboral. Yo no sé cuántos 300 contratos llegamos a firmar, convenios de colaboración con diferentes empresas. Tenga usted presente que Málaga tiene del orden de 500 hoteles en la Costa del Sol y en Andalucía, pues multiplico, si es un 30%, multiplico por 4, podemos tener 2.000 hoteles. Al CES Centro Andaluz teníamos relación con la CEA. Después teníamos relación con la COE en Madrid. Eso era una cantidad de gestiones y de actuaciones de todo tipo, estas actuaciones complementarias que no eran baladíes, que se dedicaban a la formación, eran para nuestros alumnos. Es que cuando los alumnos se contratan, ¿usted cree que con los tiempos que corren, aunque la hostelería es verdad que lo tenemos más fácil, porque Andalucía tiene un componente de trabajadores de la hostelería bastante grande que otras especialidades, encuentran todos trabajo? Además de la magnífica formación que se le daba, es porque no se hacía un trabajo intensivo de relación con el sector productivo. Sí, ya le digo, no le discuto que el CIO Mija hubiera sido una referencia a nivel nacional. Si la pregunta es esa, que a ustedes nunca se les dijo nada acerca de la división o reestructuración o del manejo de los fondos que recibían, simplemente... Es que no le he oído, perdón. Que a ustedes nunca se les advirtió... No, nunca. Al respecto de los fondos que recibían, simplemente entendían que eso venía para el CIO en concreto. No, además, perdone que le interrumpa, y perdone de verdad que no me gusta interrumpir. Nosotros desde la Dirección General, Presidencia del Consorcio, nos decían cuánto se va a gastar el consorcio como tal. Y al hacer la propuesta de la cantidad total que venía ya impuesta, nosotros hicimos un prorrateo. El mismo presupuesto dividíamos la parte de la UTE, que estaba fijada, tasada por el contrato, y la parte del consorcio, que por cierto en los últimos años era prácticamente inferior a los costes que tenía el consorcio, pero bueno, ya empezaron a menguar los fondos y estamos hablando de años donde había mucho desempleo, 2008, 2009, 2010, 2011, y es verdad que en aquellos años hubo más actividad, después ya. Y entonces el presupuesto lo elaboraban ustedes. El presupuesto nosotros nos daban una cantidad, nos decía esto va para el CIO, nosotros elaborábamos una propuesta de presupuesto, pero ¿Pero qué era primero? Quien aprobaba, ¿qué? ¿Qué era primero, la propuesta de presupuesto o la Primero cantidad? era la cantidad que teníamos. O sea, antes de elaborar cualquier presupuesto, cada año... Me decía ahí, quitando la UTE que tenía un contrato y el gasto consolidado que habéis tenido en el año anterior, menos porque fue menguando los fondos europeos. Ten en cuenta que estamos hablando de que en 2008, si mal no recuerdo, empezó una nueva etapa de fondo europeo, que creo que el periodo 2008-2013. Si mal no, es que no estoy hablando de memoria. Y yo ahora dedico a la enseñanza reglada, a la formación profesional reglada, que es muy reglada, estoy en educación, estas cosas se pierde uno. Entonces, se finalizó de ejecutar el periodo 2003-2007, no, 2003 no sería, 2002-2007, no, 2007, y se empezó un nuevo periodo, 2008-2013, y ahí es donde venían menos fondos, y nosotros aquí latamos el presupuesto y hacíamos menos actividades, evidentemente. Por eso en los últimos años pues hay menos incidencias. Pero que nosotros hacíamos una propuesta, claro que sí, pero que esa propuesta era aprobada por la Presidencia, que era quien solicitaba la solicitud. Si usted ha visto el informe de la Cámara de Cuentas, que no lo dudo en absoluto, una de las objeciones que pone la Cámara de Cuentas, entre otras, al SAE, es que no puede tener el solicitante y el concedente, no puede ser la misma persona. Por eso ya en los últimos años, eso lo pedí yo un montón de veces, porque yo veía
que Era un poco tú no raro, puedes ¿no? estar miserrepicando, que tú no podías estar solicitando porque no era razonable. Pero bueno, a mí, mire usted, en ese orden jerárquico, en ese encorsetamiento estructural estaba yo, y la intervención general no dijo nada. No, sí, sí. Estuvo allí un año, la intervención general vino un año, aparte de la Cámara de Cuentas, de todo. Estuvo allí viendo en el año 2008-2009, el año famoso de la subvención más grande. Fueron 2.900.000 y pico euros, quitando las subvenciones, las inversiones, muchísimo menos. Y no hizo ningún reparo, y además si ve el final de ese informe de la intervención, que ese sí lo leí yo porque llegó en 2010, ponía: no se ha observado ninguna irregularidad, ninguna, salvo algunas salvedades, y las cumplimos todas. En el informe posterior que vino a los 6 meses, decíamos que estaban salvadas las salvedades que puse en la intervención general, a la que todos los años le mandábamos los libros de cuentas. Sí. O sea, que todo eso... La pregunta va de... Le explico el porqué de la pregunta. O sea, lo que usted me ha dicho, a mí me resulta un poco extraño que yo me pida a mí mismo una subvención y me la conceda, que es lo que pasaba desde el punto de vista administrativo. Evidentemente el CIO no tenía culpa de eso. No, el gerente. El CIO, bueno, posiblemente. Entonces, y mi curiosidad es, el responsable, que está en el servicio andaluz, en la cúspide, en la parte de arriba, sí conocía entonces la división presupuestaria que se le hacía por parte de ustedes, y ellos determinaban qué cantidad mandaban. Mi pregunta es, ¿aquí en Sevilla se tenía conocimiento del gasto del CIO y de la división en partes? Todo. Vale, pues por ahora no hay más preguntas. Todo, muchas gracias. Gustosamente.